En la Tierra y fuera de la Tierra y en otros planetas hay muchos misterios, muchos enigmas que son complejos y difíciles de explicar o revelar. Pero no obstante, Jesucristo dijo en repetidas ocasiones que todo misterio, que todo enigma, por oculto que esté, se llegará a revelar. O sea, hay miles de enigmas, misterios por todas partes, que no los entiende la gente, porque hay cosas y construcciones antiguas y tal que no tienen mucho sentido, que la gente, o sobre los pensadores, o los ingenieros, o los políticos, no comprenden cómo hace miles y miles de años se podían hacer construcciones ¿eh? o pirámides que hoy no se podían hacer. La técnica no llega a eso. ¿Cómo es posible? Y la única objeción que tienen, la única pensamiento, dice, bueno, esto no puede, humano no. Estos que han venido de hace otros planetas, de otras galaxias, a visitar la Tierra, han estado aquí por las razones que desconocemos y han hecho esto. Que tampoco entendemos por qué lo han hecho, cómo lo hicieron y para qué no. Pero es la única explicación. Es como, por ejemplo, para poner un ejemplo, antiguamente los colonos, los conquistadores, ¿no? En tiempo de Colón, Magallanes, Cortés, etcétera, iban a América. Pero ¿qué hacían los colonos en Sudamérica, Norteamérica o en África? Pues llevarse todo lo que para los países europeos o norteamericanos era de valor, que era el oro, o los diamantes, o el platino, cosas así. Llevarse todo. Para los nativos no era nada, eran piedras. No tenía objeción ninguna, porque más bien esos países, pues con que tuvieran algo de comer, de fruta, o algunos animales comían o cosas así, era suficiente. Pero para ellos piedras de color amarillo no era así interesante, pero ningún valor. Pero los colonos sí era valor, era oro, que se llevaban barcos enteros. Y joyas que los nativos habían hecho, se los llevaban también. Por eso hoy los pensadores más modernos piensan, bueno, pero esto no es posible humanamente. Pero aquí han venido alguien, algunos, no sabemos de dónde, de otras galaxias, de otros planetas, en visita. Y han visto esto y bueno, esto no lo llevamos, porque para esta gente no tiene valor. Y se lo llevaron todo. Bueno, pues hay muchos más misterios que se van a revelar. Porque una cosa es segura. El hombre mejor de la Tierra, el hombre más perfecto, el mejor, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que vino a la Tierra voluntariosamente para pagar algo grande, para pagar el error del primer ser creado Dios, Adán y Eva. Para que la gente, heredados todos de Adán y Eva, la imperfección, la vejez, la muerte, no fuera más. Si pudiéramos vivir, para que pudiéramos vivir eternamente, siempre jóvenes, siempre hábiles, siempre inteligentes, siempre, siempre. Y hacer el trabajo que Dios nos asignó, que todavía no se ha hecho. Cuidar de los animales, las aves, los peces, tener en sujeción la creación, controlarla. Jesucristo lo dijo, siempre leo del libro mejor de la tierra, el más traducido del mundo, la Biblia, ¿no? Para que no sean mis palabras, porque puedo decir cosas que a la gente, bueno, eso es imaginación, ¿no? Pero eso, quién sabe, ¿no? No, la Biblia dice, cuando dice es blanco, es blanco. Y cuando dice esto se realizará, se realizará. Porque no es un libro de suposiciones o de filosofía. En el Evangelio de Lucas, capítulo, vamos a ver, capítulo 8, este texto es bueno, versículo 17, 8 de Lucas, versículo 17. ¿Qué dice Jesucristo? Y lo dice muchas veces, ¿eh? En casi todos los discursos decía, que parece increíble que cada vez que hacía un discurso a las masas y los curaba de todas sus enfermedades milagrosamente, resucitaba a los muertos, los alimentaba milagrosamente a masas de gente. Pero este texto es interesante, no es para olvidarlo. Él dijo, Lucas 8:17, porque nada hay escondido que no llegue a manifestarse, ni nada cuidadosamente ocultado que nunca llegue a saberse y nunca salga al descubierto. O sea, está claro. Jesucristo no es filósofo, no podía haber dicho, algún día, quién sabe, es posible, cuando la ciencia, no. Sencillamente dijo que se sabrá todo, que por oculto que esté, se sabrá.
Hay miles de estos enigmas por toda la Tierra. Miles, miles, miles. Y la gente puede pensar eso. Bueno, esto, quién sabe, ¿no? No, se sabe. Claro que se sabe. Porque Jesucristo lo dijo, se realizará. Él podía haberlo hecho en aquel tiempo, ¿no? Una vez dijo Jesucristo en una de sus frases a sus apóstoles, le dijo estas frases. Mirad, le dijo a los apóstoles, tengo muchas cosas que contaros todavía, pero no las digo porque no podríais soportarlo. O sea, es lógico. En aquellos tiempos hay cosas que ahora, por ejemplo, una de ellas diré ahora, que hoy ya se ha realizado, pero hace años y años, por ejemplo, ustedes creen que hace 100 años, y eso ya es mucho tiempo, pero hace 100 años usted le hubiera dicho a la gente en cualquier lugar de la Tierra, mirad, esto es un teléfono móvil. Voy a hablar ahora con un amigo, una amiga que vive en Norteamérica, de miles de kilómetros. Y voy a hablar con ella ahora. Se hubieran reído todo el mundo. Te hubieran tomado por loco. Porque dice, y se hubieran reído, que cachondo el tío. Le enseña un trastito así y dice que va a hablar con su amigo. Y te hubieran tomado por loco, por idiota, etc. No le hagas caso. Pero es que lo mismo, hace 300 años, hasta la Inquisición, te hubiera quemado vivo. Porque hubieras dicho, mira, voy a hablar con mi amiga en Norteamérica, está en Nueva York. Y hubiera marcado un número, mira, hola, Carmen, ¿qué tal usted? Y hubiera visto a la gente que sale una mujer hablando, hola Alberto, ¿qué tal? Y hubiera dicho, brujo, eso es espiritismo, satanismo, y te hubieran quemado. Y mucho atrás, peor todavía, te hubieran matado rápido. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que hoy todavía no se pueden decir al 100% porque no te creerían y porque te tomarían por loco. Lo cual quiere decir que cada cosa tiene su tiempo. Jesucristo no lo dijo en aquel tiempo porque no podían soportarlo. Hoy, y dentro de muy poco, natural. Hoy dile a una persona, voy a hablar con una persona, una amiga que tengo en Norteamérica, en Brooklyn y tal, por ejemplo. Y le dice, muy bien, ¿cómo se llama? Tal, bueno, se llama Pilar, bien. Y llama, hola Pilar, hola, buenos días. Y la gente dice, ¿cómo es Pilar? Uy, qué guapa. Hola, soy amigo de Alberto. Muy bien. Y te hubiera saludado, normal. Nadie se asusta. Muy bien. Oye, ¿qué tal la temperatura? Bien, tal, bueno. Oye, pues mira, a ver si voy a Norteamérica, tengo ganas de veros. Muy bien, a ver si viene, tal. Normal. Y en un futuro próximo, ya lo veré, será aún más maravilloso. Voy a decir cómo, por ejemplo. Que hoy ya es posible, ¿eh? Y diré cómo. Ya es posible, pero para ciertas entidades y alto secreto, que solamente la CIA o otros pueden manipular. Pero en un futuro será normalísimo. Hoy en día, por ejemplo, es lo malo, ¿eh? Normal decir, bueno, voy a hacer un viaje a Norteamérica, tengo unos amigos ahí, y vamos, dale saludos. Oye, pues muy bien. ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vuelas? ¿Cuándo vuelas? Pues ya en el aeropuerto tal, tengo ya el pasaje hecho y de vuelta tal. Tengo un hotel ahí muy bueno que he estado ya varias veces. Muy tal. Pues dale recuerdos, llámanos. Pues. Es normal. De Europa a Norteamérica voy a hacer un viaje y en unas cuantas horas ya estoy allí. Es normal. Pero ahora vamos al punto en sí. Pero ¿qué pasa pronto si dijera, oye, pues tengo ganas tengo una curiosidad estupenda? Sí, dime. Oye, de conocer personalmente a Job. Aquel de que tanta paciencia, que Satanás le hizo tantos daños, le quitó los hijos. Ese. Está. Oye, pues, y quiero ir a verle. Pero yo, qué maravilla, dale recuerdo. Oye, le voy a sacar fotografías y tal. Es interesante hablar con aquel hombre, lo que aguantó el pobrecillo, lo que le hizo Satanás, le quitó los hijos, le quitó las riquezas, los amigos se burlaban de él, le decían que estaba loco, le puso una enfermedad y aguantó el hombre, aguantó. Pues oye, qué fantástico, oye, me gustaría verlo. Pues yo voy a hacer un viaje al pasado, en la barrera del tiempo. Hoy en día ya es posible. Lo que pasa es que hay ciertos asuntos que se enumeran como al secretísimo, alto secreto. Hay un detalle que voy a decir, un punto para que piensen. ¿Por qué se cree que hace algunos meses al presidente Trump, cuando al final su primera presidencia, que fue bastante buena, y él se fue a Mar-a-Lago, retirado ya, para entrar el señor Biden de presidente,
se llevó algunos documentos que eran clasificados muy de alto secreto, ¿no? Para verlos en su casa, ¿no? Porque hay tantos secretos que solamente la presidencia puede saberlo. Pero ¿qué pasó? Que por llevarse unos documentos mandaron un ejército de la FBI, pero un montón de hombres y mujeres, a apresarle a su casa, en una residencia de lujo en Mar-a-Lago. Un hombre, su familia son empresarios muy buenos de grandes edificios, bueno, un hombre de poder, de dinero. Pero fueron a por él. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque según los documentos que están ahí en un archivo, pero esos documentos es tabú. Ni el presidente puede ir llevarlo a su casa para leer, oye, mira, este caso que hay tal, que está por resolver, tal. No. Luego entonces, esto es un ejemplo, hay cosas que no todo el mundo puede saber, pero se sabrá. Que lo digo, sí, no, están ahí, pero se sabrá. No quedarán ocultados para siempre. Porque llegará un momento en que ya se decida unánimemente, bueno, señores, pues la humanidad no puede estar eternamente con secretos, hombre. Que por cierto, para que tengan ya la idea más clara, ¿por qué se cree que se cargaron al presidente Kennedy? John Fidel Kennedy, 1962-63 en Dallas. Es un caso que todavía está en el aire. No está claro. Todavía está en el aire. Todavía, y se sacarán cosas. Que luego se asesinaron por los mismos motivos para seguridad a su hermano Robert Kennedy en Los Ángeles, 1968, y por lo mismo al hijo de Kennedy en Johannesburg, 1999, con su esposa Carolina y cuñada. O sea, hay cosas, secretos, que se cargan a la familia y a medio mundo antes de hacerlo público. Créanmelo. Y a medio mundo ha llegado el caso. ¿Por qué? Porque son secretos que pueden cambiar el mundo de una u otra manera. Ahora voy a contar algo del viaje al... ¿Creen ustedes que es posible viajar al pasado o al futuro? Puede la mayoría de personas, no, hombre, ¿cómo vas a pasar tú al futuro? No ha pasado todavía. Puede pasar. Pues es posible. Porque matemáticamente y científicamente el tiempo, pasar la barrera del tiempo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es cuestión de tener ya la técnica preparada. En matemáticas, los números, porque todo va a ser números, ecuaciones, todo. Cualquier cosa, una mesa, hay que hacer unos números, unas medidas, siempre los números, las matemáticas. Y si en una matemática te dice, el paso este tal, hay que conseguir tal y cual, y con esta ecuación, poniendo esto en esta energía a tal distancia, bla, 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 pon, tienes la maquinaria hecha, pon, a presión. La cuestión es que esa técnica hay que realizarla con exactitud para no cometer errores. Y ya se realizó la barrera del tiempo el año 43 en Filadelfia. Se hizo un experimento que se llama el experimento de Filadelfia, que todavía está en el aire, todavía ves, está en el aire, todavía no se puede hacer público. Y entonces, el experimento de Filadelfia 1943 era que hacer invisible a los radares el desembarco preparado por los aliados norteamericanos, ingleses, franceses, holandeses, hacia Normandía. Llegar un ejército de americanos y de ingleses y tal, desembarcar allí y desde Normandía, Francia, pasar hacia Berlín y acabar la guerra ya del Tercer Reich y todo aquello. Y para hacer un experimento en Filadelfia hicieron unas teorías matemáticas de campo unitario, se llama, que hacer unas vibraciones en un destructor, una especie de vibraciones grandes, unos sensores llaman, que de tal manera que ese barco, ese destructor, se aproximara por las aguas hacia Normandía, a las playas, y los radares no captaran que se acerca algo metálico. ¿Por qué? Porque las extensas vibraciones electromagnéticas no captan nada. Un radar capta algo metálico, esa sonda en movimiento, en avance o retroceso. Pero unas vibraciones muy intensas no puede captar nada. No puede captar nada. Porque es lo mismo podría ser el viento o el vuelo de las aves. Por lo cual ese experimento fue de un éxito en Filadelfia con un destructor que desapareció literalmente, no de los radares, literalmente desintegrado el destructor con la marina. Que luego le pasó a cientos de, en un instante de tiempo, a cientos de kilómetros de distancia, en otro puerto llamado Puerto Norfolk, pero la marina perdieron hombres por diferentes razones. Primero, no estaban preparados para aquello, porque la marina le habían dicho que iban a hacer un experimento para los radares, y ellos pensaron, los soldados marines, ¿no?, que estaban allí, bueno, pues esto es que van a hacer algún sonido, alguna cosa
pero eso no pasa nada. Nosotros estamos allí y a lo mejor oiremos una vibración y es que está en el motor, pero no, fue de una extensión tan grande que se desintegró todo y volvió a reintegrarse de nuevo. Pero claro, los marines, por ejemplo, que tengan la idea, si hubieran estado quietos donde estaban, en cualquier plaza, en el momento que empezaron hubieran dado aviso, cuidado, ahora estar quietos, y se hubieran quedado quietos donde estaban, sin moverse, no sin respirar, estar quietos, de pie o sentado, y, y se desintegró todo. Se reintegra de nuevo en Filadelfia. Y luego se vuelve a reintegrar, perdón, en Norfolk, se vuelve a reintegrar en Filadelfia y los marines hubieran reintegrado en el sitio donde estamos. Pero al moverse, otro cambiar de sitio, tirarse al mar, el miedo, pues esa reintegración fue a trozos, a trozos. Solo un trozo del marine mezclado con el metal del barco, por ejemplo, fue un caos, porque el marino murió, claro. Era medio marine, medio chatarra. Y otros en otros sitios, confundidos con otros marines, o sea, un caos. Porque se movieron mucho y tal. El miedo hizo que la reintegración fuera no original, sino a cacho. Es, por ejemplo, si a usted le van a operar una operación quirúrgica, del corazón o de lo que sea, bueno, pues el médico experto con el bisturí tiene que hacer cortes exactos, milimétricos, para hacer las uniones o las transplantaciones. Tal. Pero si el marine, por ejemplo, tiene que cortar aquí y corta en el sitio equivocado o corta demasiadas veces, un ejemplo, ¿no? Entonces, en la muerte segura. Porque claro, hay que cortar ciertos nervios, ciertas venas, ciertos conductos, injertar de nuevo otros sistemas para unir las venas, etc. Hay que hacerlo milimétricamente. Y el experimento de Filadelfia fue un experimento sin saber qué resultado. Ellos no pensaban, los ingenieros, que ese destructor iba a desaparecer. Desaparecer a los radares, sí. En las vibraciones el radar no capta nada. Pero no literalmente. Pero fue de tal éxito que en secreto han hecho experimentos, la CIA, el gobierno norteamericano, de éxito impresionante. Y ya han pasado. Es para el tiempo. Lo que pasa es que es un experimento tan profundo, tan perfecto, que hace falta repetirlo muchas veces para hacerlo perfecto. Por ejemplo, se pasar un hombre, una mujer, una familia, ya se han querido pasar a Marte, con ese experimento, ¿no? Al pasado. Hay que tener una perfección milimétrica. Por ejemplo, ¿al pasado a dónde? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues mire usted, al pasado de Norteamérica, de Washington, por ejemplo, o del Área 51 a España, por ejemplo. ¿A dónde? A Valencia. ¿A qué sitio? A tal monte, por ejemplo. Pero hay que tenerlo milimétricamente. Saber las distancias de los países, de las naciones, de los continentes, lo que sea, y saber el sitio puntual exacto, los movimientos de la Tierra, porque ese sitio que tú le vas a marcar, la Tierra se mueve, ¿no? O sea que ese punto estará en otro sitio en un instante de tiempo. Tiene que hacer una perfección milimétrica para que la persona pasa a tal sitio y le pasan. ¿En qué tiempo? Días antes, un mes antes. Hay que saber el tiempo que ha pasado. O sea, todo es cuestión de matemática. ¿Cuántos meses pasó? Tantos meses. ¿Cuántos meses quiere pasar al futuro? Tantos meses. Hay que saber cuántas vueltas va a dar la Tierra para que ese mismo punto esté dentro de 6 meses. Y estés tú allí. O sea, es complejo. Lo digo en teoría así un poco muy superficial, pero la perfección es evidente. Entonces, ya se ha conseguido porque vieron con éxito que el experimento de Filadelfia fue éxito, pero es artificial, es decir, circunstancial. Ahora hay que ese éxito perfeccionarlo, para que cuando pasen personas, vamos a poner, he dicho el asunto de Job, por ejemplo. Bien, vamos a ver, ¿cuándo sucedió el caso de Job, por ejemplo? Tal fecha. ¿En dónde? En tal país. ¿En qué tiempo? Tal tiempo. Bueno, ¿en qué tiempo quieres pasar? Pues cuando haya pasado la prueba. ¿Cuándo fue esa prueba? En tal mes, en tal año, en tal. Bien, ¿dónde vive Job? En tal sitio, tal, de esa zona. Y cuando ya tienes todos los datos, hay que saber con exactitud cuántas vueltas ha dado la Tierra. Porque la Tierra es estable, tú no lo notas. La Tierra se está moviendo, estamos dando, pero no se nota. Tú estás pegado a la Tierra y no se nota nada, pero nos estamos moviendo sobre sí misma la Tierra y alrededor del Sol. Y son movimientos. Pero esas las matemáticas ya pueden. Y ya se han hecho experimentos de tal manera que voy a decir algo para que va a asombrar. Ya se han hecho con éxito hace mucho tiempo. Y claro, la persona puede decir, bueno, pero no se va a experimentar eso. Sí, pero
vamos a poner que en vez de pasar al pasado con éxito, vamos a poner que sea hoy. Hoy vamos a hacer el experimento. Esto en teoría, ¿no? En este laboratorio, tal, tal. Siéntate ahí. Bueno, vas a pasar a tal ciudad, a tal pueblo, a tal día, a tal hora. Job viviría en tal zona. O sea, vas a estar allí. A tanto, una distancia posiblemente de un par de kilómetros. Y en tal monte que ha quedado hasta el día de hoy, en tal punto, allí, estate quieto. Y en tal fecha, cuando hables con Job, es una teoría, ¿eh? ¿Cuánto quieres hablar? Una semana con él. Vuelve otra vez a tal hora del día, a las 2 del día de tal, y estate en el mismo sitio. Donde vamos a transportar, estate allí. De tal manera que en ese mismo punto vamos a hacer que tú vuelvas al futuro. Eso es en teoría. Y se logra. Entonces esa persona se mete en un laboratorio, se sienta en un sillón, le sujetan muy bien, porque todo es artificialmente. Prepárate. Bueno, estate quieto, vas a sentir una vibración, cierra los ojos, tal, tal. Y en un instante de tiempo se ha aparecido ahí. Verás, no te asustes, vas a ver un monte, te damos un plano que como eran las circunstancias, las tierras, qué ciudades había al lado, tal, y pasas tranquilamente, ya sabes dónde vivía Job. Y sencillamente vas andando. También tienes que hablar el idioma, o por lo menos que te hagan entender. ¿Quién habla el arameo? ¿Quién habla el que sea? Bueno, pues eso ya se ha hecho ya. ¿Por qué? Porque vamos a poner una cosa, para que tengan idea, para que vean que es complejo, pero fantástico además. Bueno, digamos, ¿no? ¿Cómo eso se hará, ¿no? Se está experimentando, claro, pero ya se ha tenido éxito hace mucho tiempo. Y entonces una persona puede preguntar, pero bueno, hace mucho tiempo, pero no dice que se está haciendo, sí, pero ha sido con logro, hace mucho tiempo, pues entonces quiere decir que ya se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso? Es complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el futuro han pasado al pasado. Es decir, hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la barrera del tiempo, la barrera del tiempo, la barrera del tiempo se pone que tú puedes pasar al futuro o al pasado, ¿verdad? Tú puedes pasar. Luego, del futuro, el futuro, ¿cuántos han pasado al pasado? ¿Cuántos están entre hoy de la barrera del tiempo? Porque se supone que del futuro vienes al pasado, o del pasado al futuro. Ya es más complejo porque la barra del tiempo tiene que ser independiente, que es decir, del futuro. El pasado no ha hallado la fórmula, en el futuro sí, pero del futuro vuelves al pasado y del pasado puedes crear la fórmula más compleja porque necesitas un laboratorio, muchos medios técnicos y mucha energía. Por eso es complejo entender esas cosas, pero ya ha pasado desde el futuro mucha gente para experimentar, hasta para ayudar a la humanidad, porque sin estos viajeros del tiempo ya estaría la Tierra destruida hace mucho tiempo, con locos anormales, con dictadores locos, estúpidos, y más en un mundo diabólico, porque no olvide que la Biblia dice que Satanás es el gobernante del mundo, que Satanás no ha destruido la Tierra porque Dios no lo permite. Pero es decir, es complejo, por eso hay que tener todos los medios técnicos al milímetro preparados para no fracasar, porque de fracasar tú mandas a alguien del futuro al pasado, hoy están por ahí, pero tú suponte que del futuro la maquinaria, lo que sea, se ha roto. ¿Qué pasa? Que esa persona se queda en el pasado y que no le van a recoger porque esa persona está esperando, no se ha enterado de que el futuro ya no funciona por circunstancias. Vamos a poner teoría, una guerra ha destruido el laboratorio, ha destruido y hasta reconstruir de nuevo un equipo perfecto. Pero eso pasa el tiempo. Luego el tiempo es esencial, es la barrera del tiempo. A ti te han dicho a tal mes, cuando tú estás en el pasado, una semana después, a tal hora, al 12 del día, te vas al mismo punto. Y esa persona lo hace. Pero en el futuro se ha roto el sistema. Es decir, tú estás esperando ese momento y no aparece nada. Estás ahí. Hasta que pasa el día, pasa la noche, vuelves a los días siguientes y tú dices, algo ha pasado. Pero ahora viene el asunto. ¿Cómo demostrar que efectivamente ya hay gente hace mucho, mucho tiempo del futuro, que está en el pasado ayudando a la humanidad? Hay en la Biblia, que es el libro de Dios, que te puedes fiar de todo. La Biblia lo que te diga no es quizás suposiciones o teorías o tradiciones, rituales, no, no. Es un libro, es como un código. Como cuando tú coges un código de circulación para haces el carnet de conducir
Y los códigos no cambian, no quiere decir que el código circunstancial dice, párate en el semáforo y tú te paras. Es la ley, ¿no? O pasa, deja pasar a la persona el paso de cebra. Pasa cuando esté verde. Pues tienes que seguir ese código. Pero tú imagínate que el código se cambiara cada semana. Bueno, que es como hay más coches, más abundantes, ahora vas a hacer posible que cuando esté en rojo tú pases corriendo y tantos minutos, tantos segundos para que dé tiempo y al mes siguiente cambia el sistema. Ahora hemos cambiado que el verde no es verde, va a ser rosa y el otro... O sea, que algunos cambiaran, o cada país, cada nación, cada provincia hiciera un código para su propio país. Bueno, por ejemplo, en España ahora cada país tiene su derecho de hablar el País Vasco, el vasco, el vascuence, o en Barcelona el catalán, en Galicia el gallego. Bueno, pero imagínate con qué confusión si todos esos idiomas hablaran un solo país, sin una frontera fija. Es complejo, ¿no? Pero voy a mostrar un texto, por ejemplo, que dice, eso para que tengan en mente, que sí, ya hemos pasado mucha gente, en mucho tiempo del futuro. Hay un texto en la Biblia interesante para que dice, y lo voy a leer literalmente, que un caso que está en la Biblia no casualmente, sino para que ya tengamos una idea clara de que hay gente del futuro en el pasado de todos los tiempos, o sea, mucha gente, para cuidar de la humanidad. En el Jueces, el libro Jueces, capítulo 18, en la Biblia, ¿no? En el libro Jueces, Deuteronomio, el Pentateuco, luego viene Josué, luego viene Jueces. Bien, Jueces, capítulo 18, versículo 7, mire lo que dice y presten atención, porque esto hay gente que a lo mejor la ley no lo ha entendido. Bueno, no, leen como el que lee una novela, ¿no? Del oeste, ¿no? Lee, pero no se quedamos escudriñando. Y bueno, ¿esto por qué lo escribió? ¿Y esto qué significa? Si piensas y pides a Dios en oración, pues el libro de Dios, hazme entender tu voluntad. Y Dios te dará espíritu ese fuerte para que tú entiendas. Entonces, voy a leer un texto. Hay muchos de estos en la Biblia. Estaría horas hablando de viajeros del tiempo en toda la historia. Jueces 18:7 dice, por consiguiente, Josué, ¿no? Por consiguiente, los 5 hombres que mandó Josué, que entonces después de Moisés no entró en la tierra prometida. Y era bueno, pero metió un poco la pasta sin querer, el pobre. Estaba harto ya de la rebelión del pueblo de Israel, con el agua, el maná, siempre gritando. Y Dios le dijo, bueno, estate quieto, tú no entrarás, pero vas a ver cómo entra en el pueblo, en la tierra prometida, cuando los salvó de Egipto, ¿no? Y entonces Josué Moisés dijo, este hombre de fiar, Josué, era su ayudante, y Josué empezó a dirigir el pueblo de Israel. Y mandó a gente que hiciera planos del pueblo de Israel. Y había gente allí que Dios se había mandado siglos antes, los cananeos, los quetzal, los filisteos, los jebuseos, los tal, para que hicieran las ciudades, para que hicieran ganado, para que hicieran pueblos, ¿para qué? Para que cuando los israelitas, Dios conoce el futuro, ¿no?, fueran liberados de Egipto, entraran allí y no tuvieran que construir nada, ya estaba todo hecho. Y los constructores de aquellos pueblos de esclavos para los israelitas. O sea, tenían casas, ganado, frutas, árboles y criados. El pueblo de Dios. Bueno, pues en 18, Jueces 18:7, presten atención y piensen lo que dice. Y verá cómo concuerdan conmigo de tanta, no piensan eso. 18:7, Jueces. Por consiguiente, los 5 hombres que eran espías para hacer la tierra, para ver la tierra, para hacer planitos, mira, en tal sitio hay una casa, bueno, por consiguiente, los 5 hombres siguieron adelante y llegaron a Lais y vieron que la gente, en Lais, una población allí, la gente que estaba allí moraba confiada y conforme a la costumbre de los sidonios, que ya también había en Sidonio, gente del futuro, tranquila y sin recelo, y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando a cosa alguna en el país, mientras que se hallaban muy lejos de los sidonios, o sea que estaban lejos de una ciudad y estaban allí viviendo también de la misma manera, tranquilos, paz, felices y sin problema ninguno. Pero al final dice, y estos, que hablaban los espías, no tenían nada que ver con la humanidad. Termina el texto. Esa gente que vivía felices, contentos, en paz, seguros, pero que con la humanidad no tenía nada que ver. Luego entonces, ¿de dónde eran? Eran de otra humanidad.
viajeros de tiempo. Pero estos textos hay a montones en la Biblia. Es curioso porque la gente es muy bueno, que lea la Biblia, que es muy bueno, pero no entiende. Muchos textos de la Biblia son enigmáticos y no entienden, porque ven, ellos piensan que algunos, no todos, ¿no? Algunas personas que la Biblia es como un libro de historia, tal. No, no, es un código. Que la gente, la humanidad, es para la humanidad. Sepa de dónde venimos, quién nos hizo, nada de evoluciones de millones de años ni cuentos chinos. ¿Quién nos hizo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? Dios nos hizo para morir. ¿Cuándo dejaremos de morir? ¿Cuándo volverán todos los muertos que Dios prometió que volverán? Un código para que tú sepas el tiempo que ha pasado, que está pasando y qué va a pasar pronto. Porque la Biblia habla de aquí a 1000 años todavía, lo que va a pasar. Así que es interesante que hay muchos textos en la Biblia, mucho, que la gente nunca ha entendido, no lo puede entender. O sea, la gente piensa, bueno, pues debe ser, piensa que como en alguna religión, los misales, ¿no? Que, bueno, locura, ¿no? Catolicismo, no sé qué, que hace una oración y está Padre nuestro que estás en los cielos, amén, 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 Santa María, y empiezan a y le han enseñado a hacer eso. Pero si a una persona le dijeran, bueno, ¿qué has orado tú? No, pues el Padre Nuestro. Bien, ¿y qué pides? Ah, pues que Dios sea bueno, que eso dices. Y que seamos buenos, Dios eso dices. Piensa en ello, a ver, Padre Nuestro, muy sencillo, la oración modelo. Pues, hombre, pues Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, que el nombre de Dios santifica. Bien, ¿y cuál es el nombre de Dios? Jesús no. Jesús es el Hijo de Dios, que mandó a su Hijo para que la humanidad recupere la vida eterna. Dios tiene un nombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando habló con él en la zarza? Pues que fuera a Egipto. Y cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y qué le diré? Que me mandó. Y Dios le dijo, tú dirás, Jehová, el Dios de Israel, me ha mandado. Tiene un nombre. En la Biblia hay 7000. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, muchas veces pone el Padre Nuestro, ¿y qué más dice? Pues, que venga tu reino y que haga la voluntad de Dios en la tierra como el cielo. Bien. ¿Y qué significa eso? Ah, pues que Dios, que seamos buenos. No. Que venga tu reino y que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué dices? Piénsalo. ¿Qué es el reino? Que venga tu gobierno y que la voluntad tuya, la de Dios, que se haga en la tierra, como se hace en el cielo. Tu gobierno que venga a nosotros, a la tierra, al planeta, no el gobierno de Putin, ni de Perico los Palotes, ni de Fumanchu, el gobierno de Dios para toda la humanidad y que la voluntad de Dios, que se está haciendo en el cielo para siempre, que se haga también en la tierra. Ah, ya, ¿ves? Hay que pensar un poco, porque mucha gente, desgraciadamente, pues le han enseñado a pensar. Le han enseñado quizás a pagar impuestos religiosos, pagar ceremonias místicas que no valen para nada, como comuniones, bodas, bautizos, entierros, funerales, misas, protección, vete a todo eso. Y la verdad es que eso no es la voluntad de Dios. Eso son misticismos, teorías, palabrería, que no profundiza en nada ni vale para nada, sino que vale para que de la religión hagan buen negocio y ganen fortuna. Así que hay gente en la Biblia, muchos, que son viajeros del tiempo. ¿No dice la Biblia que Lot habló con ángeles? Lo dice, ¿no? Pero hay muchos profetas que hablaron con ángeles y desaparecieron. ¿No dice la Biblia que el profeta Elías, que estaba hablando con Eliseo, que vino una nave del cielo, un carro de fuego, dice, aterrizó, que Elías le dio un manto que era de los profetas y se lo dio a Eliseo? Bueno, yo me voy. Vale. Entonces se quedó el otro a cargo era profeta de Israel. Y se montó en la nave lo elevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿Algo le dice al cielo? No. No dice que se lo llevó con el viento. Porque Elías luego escribió años después a un rey de Israel unas cartas para dar el consejo. No se lo llevó a otro sitio. Sencillamente, no dice que se lo llevó, no dice se lo llevó al cielo y allí estuvo con Dios, no. Lo llevó a otro sitio, en una nave voladora, un carro de fuego. En fin, hay en la Biblia muchos misterios, enigmas que se revelarán. Y por cierto, cuando vean cosas raras en internet, hombres que desaparecen, hombres que aparecen, cosas que desaparecen, carros, ¿qué tal? No olviden una cosa, los viajeros del tiempo
han estado siempre con nosotros. Ya han hecho filmaciones de Adán y Eva, del diluvio de Noé, del arca de Noé, de Moisés. Ya está todo preparado. En el futuro ya está todo preparado para cuando estemos en aquel tiempo veamos imágenes de toda la historia de la humanidad. No en libros, porque la Biblia queda para siempre, pero en imágenes reales. Ver interesante cómo era Jesucristo, cómo era su persona. Llevaba el pelo largo, llevaba corto, era alto, cómo era Moisés, cómo era Abraham, cómo era, yo qué sé, José en Egipto, cómo eran los profetas. Será apasionante, ¿no? Verlo, mira. Y es más, ver a aquellos profetas venir y hablar con ellos personalmente, porque aquellos profetas volverán, no en la vara del tiempo, en la resurrección. Si han muerto, volverán a vivir. Job murió después, 140 años más, vivió más, rico y feliz, pero volverá a la vida. Y todos los que han muerto volverán a la vida. Y los verás personalmente. Dios tiene una vara del tiempo, pero más perfecta que la podemos hacer un humano. Por lo cual, la resurrección es traer a la persona sana y joven al presente. Es apasionante todo lo que dice la Biblia. Y cuando uno la lee, ve lo cerca que estamos ya a la perfección que Dios prometió, la vida eterna. Porque Jesucristo dio su vida, ¿para qué? Para que no muramos más, para que no nos hagamos viejos, para que no nos odiemos, para que no enfermemos y para que vivamos felices y hagamos el trabajo que Dios nos dijo, cuidar de los animales, las aves y los peces, cuidar de toda la creación para siempre. Ese será nuestro trabajo, un trabajo feliz de cuidar de animales que ya no serán fieros ni matarán uno a otro, sino seremos vegetarianos y seremos felices porque el levantarte cada día será un día nuevo y así por toda la eternidad. Viajeros del tiempo, hay muchos entre nosotros, pero son de confianza, no van a por ti, van a protegerte a ti.